Hola, buenos días. Continuamos con esta serie de mensajes en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y hoy vamos a centrarnos, después de haber visto el primer compañerismo, la primera predicación, y vamos a centrarnos en la primera comunidad, cómo era esa primera comunidad, y aunque ya en los mensajes previos he dado ya unas pinceladas sobre lo que esa primera comunidad cristiana era, y cómo vivía, y cuáles eran sus principios, valores y práctica, ¿no? Entonces vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 37 al 47. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 37 al 47, al final del capítulo 2. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hasta aquí la palabra del Señor. Bueno, en un libro titulado Cultura del Narcisismo, Christopher Large, conocéis esta historia de la mitología griega sobre Narciso, atleta que se quedó contemplando su rostro, ¿verdad?, en aquel estanque, pues, o la nueva versión, ¿verdad?, de esta historia de Narciso, en aquella reina que se contemplaba al espejo diciendo: espejito, espejito, dime quién es la reina más bella, ¿verdad? Pues esta es la historia de nuestra cultura, una cultura que se contempla a sí misma, ¿verdad?, y unos hombres que están ensimismados con ellos mismos, donde no hay nada fuera de ellos mismos, ¿verdad? Esa es la cultura del narcisismo, la cultura del egocentrismo, el hombre como centro de todas las cosas, ¿verdad? Nuestra sociedad ha conseguido que las amistades duraderas, las relaciones afectivas y los matrimonios cada vez sean más difíciles de adquirir. La vida social se asemeja cada vez más a una guerra, y las relaciones personales han tomado el cariz de combates. Algunos dignifican la lucha ofreciendo cursos de capacitación para vender, coaching, ¿no? Como ser victorioso, cómo vencer las dificultades, cómo desarrollar tu potencial. Es todo acerca de ti, tú mismo, tu potencial, ¿verdad? Otros celebran la liberación de las ataduras que resultan de eslogans como matrimonio libre, ¿por qué atarme a nadie, verdad? ¿Por qué comprometerme con nadie de por vida? Así vemos el fracaso de muchos matrimonios, incluso cristianos, cuando los cónyuges entran en el matrimonio pensando: bueno, si no funciona, lo dejo, ¿verdad? Es una contradicción, ¿verdad?, para un cristiano pensar así. Pero haciendo esto, lo único que consiguen es intensificar, las personas que viven este narcisismo radical, es intensificar la profunda insatisfacción que produce la calidad de las relaciones humanas, que son el corazón de nuestro problema. ¿Cuál es el corazón del problema de nuestra sociedad? La relación la calidad de las relaciones humanas, tanto familiares, ¿verdad?, matrimoniales, las amistades. Sufrimos un gran déficit en cuanto a las relaciones humanas, a la calidad de las relaciones humanas.
Parece que el creciente individualismo de nuestra sociedad occidental lleva consigo el que ya no pensemos en relaciones humanas en las relaciones humanas como una parte fundamental de la vida. Y esta pandemia y este tiempo de confinamiento en nuestra sociedad y en otras sociedades occidentales ha puesto de nuevo en valor la importancia de las relaciones humanas. Lo importante que es tener relaciones, no solamente relaciones familiares, sino relaciones humanas, ¿verdad? Lo importante que son. Por el contrario, también, ¿verdad? Por una parte tenemos una puesta en valor estas relaciones humanas y por otro lado tenemos la contraseña en nuestra sociedad, ¿no? De la autorrealización, ¿no? Esta es una palabra clave, ¿no? Realizarse a uno mismo, ¿no? No hay nada más importante que uno mismo y su autorrealización. No hay nada ni nadie por encima de nuestra propia autorrealización. Las relaciones personales son hasta cierto punto importantes solo en la medida en que sirvan a nuestro fin egocéntrico y están supeditadas a estas. Entonces lo que hacemos inconscientemente es utilizar a otros para autorrealizarnos. En la medida que otros son importantes y nos pueden ayudar en nuestra autorrealización, ¿verdad? Sirven a este fin egocéntrico, pues las relaciones humanas son útiles, ¿no? Pero solamente si sirven a este fin, ¿verdad? Si están supeditadas a este mismo fin, el realizarme a mí mismo. Cuando una relación humana entorpece este fin, ¿verdad?, o estorba a este fin, entonces debe ser aparcada, debe ser abandonada, debe ser desplazada inmediatamente. Nuestro mundo contemporáneo necesita desesperadamente redescubrir el sentido de la comunidad, una verdadera comunidad. En ese sentido, una comunidad de preocupación mutua, de compromiso mutuo, que deriva de la conciencia de que de alguna manera tenemos una profunda necesidad los unos de los otros. Nos pertenecemos los unos a los otros, pero hoy en día son muy pocos los que pueden disfrutar de una comunidad así, ¿verdad? Una comunidad que no esté interesada en el mero interés, que no esté interesada en algo en concreto que tú tienes, algo que tú puedas aportar, ¿verdad? Que sea una comunidad que esté basada en el puro desinterés, egoísta, egocéntrico. El cristiano, tenemos que entender esto, porque esto no se entiende muy bien y se practica incluso menos. El cristiano no es un hombre o una mujer egocéntrico, donde su vida y todo gira alrededor de sí mismo. Así éramos antes. Pero ahora que hemos nacido en Cristo, ahora que somos parte del pueblo de Dios, nuestra vida gira alrededor de Él y alrededor de otros, ¿verdad? No alrededor de nosotros mismos. El cristiano, por lo tanto, no es un individualista que disfruta de una relación privada con Dios, sino un miembro de una nueva sociedad, un miembro de una nueva comunidad, un miembro de un nuevo pueblo, que irrenunciablemente, de una forma irrenunciable e indisoluble, está unido a otros cristianos por ese vínculo de la solidaridad mutua. Esa solidaridad, esa unión que ha creado el Espíritu Santo, ¿verdad? Como hemos dicho, que no sirva a intereses egocéntricos, a intereses egoístas, sino que sirve a ese interés mutuo de ayudarnos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros, sobrellevar las cargas los unos de los otros y todos al unísono, todos con un mismo sentir, con una mente, glorificar a Dios, dar gracias a Dios y reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos y esa comunión que podamos disfrutar proviene solamente de Dios por medio del Espíritu a través del Señor Jesucristo. El cristiano, como digo, no es un individualista, disfruta de una relación privada con Dios, es verdad, pero es miembro de una nueva sociedad y está unido a los demás cristianos en todo el mundo y es parte del cuerpo de Cristo y disfruta de la comunión del Espíritu Santo, a lo cual denominamos iglesia. Iglesia transnacional, iglesia internacional, iglesia que abarca todo el orbe y que nos une a todos en esta comunión del Espíritu, formando parte de un solo cuerpo, con una sola mente, con un solo propósito, con una sola esperanza, con una sola fe, ¿verdad? Y esta comunión, esta nueva comunidad, esta nueva sociedad tiene una señal de pertenencia, ¿verdad? Como suelen tener, ¿no?
todas las sociedades, un rito de iniciación, una señal de pertenencia, algo por lo cual de una forma pública te identificas con esa nueva sociedad, con ese nuevo pueblo de Dios. Y en el versículo 38 vemos que esa nueva señal de pertenencia es el bautismo. Es el bautismo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, es una señal de pertenencia. Una señal por la cual alguien es incluido, es aceptado, es admitido, ¿verdad? Forma parte de. Bautícese cada uno. En la iglesia primitiva, ser creyente, un creyente cristiano y ser miembro de la iglesia era prácticamente sinónimo. Uno creía y era bautizado, inmediatamente creía y era bautizado. Dudo mucho que un cristiano en aquella época distinguiese entre ambas cosas, ser creyente y no estar bautizado. Claro, las dos cosas iban de la mano, eran una tras la otra, ¿verdad? Eran consecutivas. Uno creía y era bautizado. Por lo tanto, eran inseparables en la mente de los primeros cristianos. El bautismo era y es el símbolo universal de fe. Es la puerta de entrada. Es el rito de iniciación. Es la señal por la cual alguien manifiesta que es, que pertenece, y por la señal por la cual otros le aceptan en la comunión, ¿verdad? En el pueblo, en esa nueva sociedad, en ese nuevo cuerpo. No había excepciones en la antigüedad, todos debían arrepentirse y ser bautizados, ni existía la dilación, esperemos a ver si, ¿verdad? No, uno creía y era bautizado inmediatamente, ¿verdad? Hoy podemos ponerle los peros que queramos, cuestionarlo, etcétera, etcétera. Pero esto era así, esto era una realidad, no había dilación, uno creía y era bautizado. Por lo tanto, no existía en aquel tiempo algo como el creyente no bautizado. Alguien que hubiese creído, pero que estuviese esperando por alguna razón el ser bautizado. No, el que creía era bautizado. Era la señal sine qua non. No necesaria para la salvación, no añadía nada a la salvación, no tiene que ver nada con la salvación en el sentido de que añada algo a lo que Cristo ha hecho, no añade nada. La obra de Cristo es única, perfecta, irrepetible, pero es la señal consiguiente, o la señal siguiente a esa fe, a esa salvación, ¿verdad? Identificarse de una forma pública como y con el pueblo de Dios. En la actualidad tenemos un punto de vista acerca de la salvación sutilmente distinto del que ellos tenían. Pensamos en la salvación como algo individual, y sí, claro, lo es. Yo tengo que tener una relación y con Dios de una forma personal, y Dios me salva a mí, ¿verdad? Y tengo que arrepentirme de mis pecados yo mismo. Es algo personal, efectivamente, pero es mucho más que esto. Es algo que alguien experimenta de forma personal, pero los primeros cristianos, y para los primeros cristianos la salvación era mucho más que esto, porque era la realidad de abandonar una comunidad, la comunidad del pecado, el mundo, ¿verdad? Donde antes vivíamos, pensábamos, seguíamos la corriente de este mundo, no había nada que nos distinguiese de los demás, ¿verdad? Y ahora abandonamos esa comunidad de juicio que está bajo el juicio, el justo juicio de Dios, y nos integramos, somos añadidos, somos incorporados a la comunidad salva de la iglesia, a la comunidad del pueblo de Dios, ¿verdad? A la nueva sociedad. En Hechos capítulo 2, como digo, a partir del 40 al 42 se nos dice, y con otras muchas palabras se les testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación, es decir, tenéis que abandonar, esa es la salvación, abandonar esa sociedad, ese mundo de juicio, e incorporaros en la nueva sociedad salva. Así que los que recibieron su palabra, fueron bautizados, abandonando el mundo, ¿verdad? Con sus deseos, son bautizados y son añadidos. Y los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Increíble, ¿verdad? Abandonaron el mundo, dejaron la forma de pensar, de vivir que tenían y se incorporaron a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a esa comunión del Espíritu Santo por medio de la señal visible del bautismo. Es totalmente cierto, por supuesto, que es necesario una decisión personal, es decir, Dios habla conmigo y yo tengo que arrepentirme de mis pecados
y dar ese paso, ¿verdad? Sabemos que es una obra previa del Espíritu Santo, que sin la obra del Espíritu Santo eso es imposible hacerlo, etcétera, etcétera. Pero tenemos que guardar el equilibrio, soberanía divina, ¿verdad? Responsabilidad humana, el equilibrio tan necesario en muchas doctrinas, al tratar con muchas doctrinas bíblicas. Pero se trata de una decisión de abandonar un círculo, esta perversa generación y el mundo, ¿verdad?, con la forma de pensar, y entrar en una nueva comunidad, la comunión con otros, la comunión por medio del Espíritu Santo con el pueblo de Dios, en el pueblo de Dios, para ser parte del cuerpo de Cristo. La experiencia de salvación va muy ligada al sentido de pertenencia al pueblo de Dios. No es una salvación aislada, de alguien aislado, ¿verdad?, sino tiene que ver con la de unirse, reunirse, congregarse, experimentar esa comunión con otros, ¿verdad?, que han sido salvos como yo. Por lo tanto, la experiencia de la salvación va muy ligada al sentido de pertenencia al pueblo de Dios con el que Dios establece su pacto. Dios salva a la iglesia, salva individuos para formar y edificar su iglesia. No existía nada parecido en la iglesia primitiva como un cristiano solitario, alguien que hubiese recibido la salvación por gracia y viviese de una forma solitaria, ¿no? Al contrario, aquí lo que vemos es que se habían unido y se unían, y por eso habían crecido las necesidades en la iglesia, porque había tanta gente y había que buscar una forma de ayudar a aquellos que tenían menos también, ¿verdad? Ser cristiano era, por definición, algo que se hacía público al pasar a ser miembro de la iglesia local. No es yo soy cristiano, estoy en mi casa, no necesito la iglesia. No. Aquellas personas recibían el don del Espíritu Santo, eran salvos y se reunían, se unían a otros para disfrutar y para vivir, para experimentar la vida cristiana en comunidad, en común, no de una forma aislada y solitaria. Agustín popularizó aquella frase non salus extra ecclesiam, una frase latina de la cual se ha abusado demasiado. No hay salvación fuera de la iglesia, ¿verdad? Y sabemos que esto se ha malinterpretado, pero en un sentido es cierto. No hay nadie salvo que no pertenezca a la iglesia, no hay nadie salvo que esté fuera de la iglesia, porque tú eres salvo para ser incorporado en la iglesia, en la comunión del Espíritu Santo, en el nuevo pueblo de Dios, en la nueva sociedad, esa que está creando el Señor, llamando a aquellos que son salvos para formar un pueblo. Por lo tanto, fuera de la iglesia, efectivamente, fuera de la iglesia que el Señor llama por gracia, no hay nadie salvo. Es así de claro, ¿no? Ser salvo en el Nuevo Testamento significa ser miembro de la comunidad de los salvos. No se podía ser cristiano sin quedar automáticamente adherido a esta y en esta nueva comunidad. Era parte del pacto de Dios. ¿Cómo sabías que pertenecías a ella? Era sencillo. ¿Cuál era la señal? Pues el bautismo. El bautismo era la señal, ¿verdad? Los que habían sido bautizados eran miembros de aquella nueva comunidad. Se habían identificado públicamente con esa nueva fe y Jesucristo era su Señor y su Salvador, ¿verdad? Para los judíos familiarizados con la idea de ser un pueblo, el pueblo del pacto, marcado por la circuncisión, esto era perfectamente comprensible, ¿verdad? El bautismo es la señal que reemplaza a la circuncisión. El apóstol Pablo lo dice, ¿verdad? Y lo cita en el Nuevo Testamento. La iglesia, que es en parte reflejo del mundo en el que vivimos, desgraciadamente, la iglesia que es en parte, solamente en parte reflejo del mundo en el que vivimos, funciona a veces como si se tratase de una asociación de voluntarios. Estamos aquí libremente por nuestra voluntad. Bueno, sí, en parte es así, pero en parte no, ¿verdad? Si queremos, podemos permanecer, ¿verdad? Pero la verdad es que si somos creyentes, estamos aquí porque el Señor nos trae, porque el Señor nos ha unido. Es porque queremos, sí, pero es porque Él quiere y porque Él ha querido, no tú, ser parte del pueblo de Dios. Él te ha llamado, te ha escogido, te ha bendecido y sigue contigo, te cuida, te guarda y te llevará al final a su gloria. Un cristiano sin iglesia, por lo tanto, es algo anómalo, ¿verdad? Y se trata de alguien cuya experiencia espiritual está destinada, como consecuencia, a ser enormemente empobrecida, o incluso tendría que dudar él mismo
¿verdad?, de su propia experiencia de fe. Un cristiano sin iglesia es algo anómalo, es algo realmente que debe mirarse bien la persona que así considera el cristianismo, ¿verdad? Por lo tanto, hay, como decía, una señal de membresía, una señal de pertenencia, es el bautismo, y hay un sentimiento también de pertenencia. Hay una señal y un sentimiento de pertenencia. Y en los versículos 42 al 43 se nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En el versículo 42 se nos habla de la perseverancia de los creyentes. Perseveraban. Esta es una señal que nos habla de la realidad de la conversión, ¿no? La perseverancia, el continuar, ¿verdad? El caminar y no dejar el camino, el perseverar creyendo, el perseverar viviendo la fe. Es mucho más que palabras, tiene que ver con la vida de uno y con los años que pasan, ¿verdad? Y uno persevera, no se mueve de la fe que le ha sido dada por gracia, y del pueblo que le ha sido dado también por gracia. Se me antoja algo conmovedor que estas personas tan diferentes entre sí, porque la iglesia es muy diferente. Nuestra iglesia, las personas somos diferentes, diferente edad, diferente trasfondo, diferentes culturas, diferentes nacionalidades, diferentes lenguas, ¿verdad? Estas personas que tenían tantas cosas diferentes, y la iglesia que tiene tantas cosas diferentes entre sí, entre sus miembros, ¿verdad?, deseen hacer cosas juntos, deseen estar juntos, desean partir el pan juntos, desean ir al templo y adorar juntos, desean seguir teniendo comunión en las casas juntos, desean perseverar en la doctrina de los apóstoles juntos y desean partir el pan juntos, ¿verdad? ¿Acaso esto no es un milagro? Esta unidad, esta unanimidad, este mismo espíritu, esta comunión, esta relación entre ellos, ¿no es un milagro que Dios ha creado por la obra de su Espíritu? Se trataba de un grupo de personas que no querían ser meros espectadores, sino participantes. La iglesia no es un lugar para ser un mero espectador de lo que sucede aquí, es para participar. Y el culto y la predicación es solamente una parte de la vida de la iglesia. La vida de la iglesia continúa después del domingo, en las casas, con las familias, con los hermanos, en sus luchas, en sus necesidades. La iglesia tiene que estar apoyando, tiene que estar velando, tiene que estar cuidando, tiene que estar trabajando a favor los unos de los otros, perdonando, levantando, consolando, animando, ¿verdad?, a la iglesia. La iglesia no era tan solo para ellos, para estos primeros hermanos, una institución donde acudían los domingos o algún día de culto. Era una comunidad que formaba parte de sus vidas y con la que se sentían apasionadamente entusiasmados. La iglesia, el nuevo pueblo de Dios, era su vida, era su vocación ahora. Era la forma en la que podían realizarse, sirviendo a los demás y sirviendo a Dios. Estaban comprometidos con el aprendizaje juntos. Y hoy cuando se habla de doctrina, no entremos en doctrina, la doctrina divide. No, aquí los hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la doctrina apostólica. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, versículo 42. Esta es una nueva comunidad que se estructura alrededor del conocimiento profundo y experimental de la verdad. Un conocimiento teórico, pero un conocimiento que se experimenta en la vida, en la comunidad de esa misma verdad. No es solamente un conocimiento meramente intelectual, sino que es un conocimiento que se traslada a la vivencia, vivencial, experimental. Se trataba de un grupo de personas, como decía, que no querían ser espectadores, que querían participar en la vida que había derramado el Espíritu Santo en ellos y en la comunidad. Es una comunidad que se estructura, como digo, alrededor de la doctrina apostólica, y son los apóstoles los únicos que tienen el derecho y los únicos autorizados a definir la verdad y la conducta cristiana. No es nadie más, son los apóstoles, porque Cristo ha delegado en ellos esa autoridad, esa potestad para transmitir, ¿verdad?, la doctrina, la ortodoxia, el conocimiento de la doctrina correcta, y también para enseñar a la comunidad a vivir correctamente. Ortodoxia y ortopraxis van las dos de la mano. La creencia correcta, la vida
correcta. Ellos son los únicos que pueden definir, por lo tanto, los apóstoles y la doctrina apostólica que tenemos en la palabra de Dios, cuáles son las doctrinas correctas, cuál es la enseñanza correcta y cuál es la forma, la conducta de un cristiano correcta que agrade a Dios. No fue la Iglesia la que creó la doctrina, fueron aquellos que habían sido personalmente llamados y escogidos por Dios, instruidos por Cristo, quienes enseñaron la doctrina a la Iglesia primitiva. No es la Iglesia la que desarrolla la doctrina, es la Iglesia la que persevera en el conocimiento y profundiza en el conocimiento de la doctrina que ya ha sido dada, sobre la cual está fundamentada la Iglesia, no al contrario, no al contrario. Es una comunidad que está entregada al estudio y a la práctica de la doctrina apostólica, y es una iglesia que está entregada a la comunión, a vivir, ¿verdad?, en comunión. El partimiento del pan y la oración, ¿no?, y las oraciones, ¿no? El partimiento del pan no es solamente una referencia a la hospitalidad mutua que debemos los unos practicar los unos con los otros, ¿verdad? Qué bueno es la hospitalidad, porque muchos, sin saberlo, hospedaron ángeles, nos dice la Escritura. La hospitalidad es una gran bendición, no solamente para el que la recibe, sino también para el que la practica. Hermanos, seamos hospitalarios, abramos nuestros hogares y nuestras casas, porque algunos, abriendo sus hogares y sus casas, sin saberlo, hospedaron ángeles. Qué gran privilegio tuvieron estos hermanos. El partimiento del pan no es solamente, como digo, una referencia a la hospitalidad mutua, sino que es un recordatorio, un memorial de la muerte, de la vida impecable, de la muerte, el sacrificio expiatorio de Cristo, de su victoria sobre la muerte en su resurrección, ¿verdad? La cruz el partimiento del pan nos habla de esto, y de su regreso, porque partimos el pan, ¿verdad?, y bebemos del vino hasta que bebamos de nuevo con él, de ese vino nuevo en el reino de los cielos. Por lo tanto, su vida, su muerte, su resurrección y su regreso en gloria, y el establecimiento de los nuevos cielos y la nueva tierra donde mora y morará la justicia, ¿verdad?, donde ya no correrá ninguna lágrima por nuestras mejillas, ni habrá pecado, ni habrá más muerte, ni más dolor. Entregados al aprendizaje junto al estudio y a la práctica de la doctrina apostólica, a la comunión los unos con los otros. Aquellos momentos de comunión, como veremos, incluían la alabanza pública en el templo, como otros muchos encuentros informales en las casas, en casas privadas. Aunque no hay duda que impacta mucho pertenecer y adorar en una iglesia grande, ¿verdad? Los que hemos tenido oportunidad de estar en iglesias grandes, incluso de miles de personas, sabemos cuán impactante es y cuán emocionante es adorar a Dios, ¿verdad? Cantar salmos o himnos al Señor en una iglesia de miles de personas, ¿no? Impacta realmente, ¿no? Pero lo que tenemos que reconocer es que no es en este tipo de iglesias ni en este tipo de encuentros multitudinarios donde uno encuentra relaciones personales e interpersonales profundas y duraderas, ¿verdad? Porque tenemos muchos hermanos que viven y son miembros de estas grandes congregaciones, nos confiesan que apenas conocen, es normal, claro, conocen a unos poquitos de allí, ¿verdad?, de esa gran congregación. Dios nos ha colocado en familias por esta misma razón. Solo en tales círculos y en círculos reducidos puede el amor llegar a ser una palabra que tenga su significado pleno. Es cuando vivimos con personas cerca, que nos conocen nuestros defectos, nuestras luchas, nuestras caídas, nuestras contradicciones, ¿verdad?, nuestro pecado, nuestras victorias, nuestras virtudes, todo lo que somos, ¿verdad? Cuando esa palabra amar, servir, cobra su perdonar, cobra su auténtico significado en grupos pequeños, ¿no? Los grupos pequeños son la clave para establecer relaciones interpersonales auténticas. Alguien dijo que las iglesias hoy están llenas de personas que por fuera parecen contentas y llenas de paz, pero que por dentro están pidiendo a gritos que alguien las ame. Se encuentran confundidos, frustrados, llenos de sentimientos de culpa, incapaces a menudo de comunicarse, incluso con sus propias familias. Pero el problema es que otras personas a las que ven en la iglesia parecen felices, contentas, autosuficientes, y ellos nunca llegan a tener el valor de admitir sus más profundas necesidades. Así es, ¿verdad? También hay un
cristianismo superficial, ¿no? De cómo estás, bien, cómo te va, todo bien, ¿no? No eres capaz de confesar que luchas, que tienes problemas, ¿verdad? Que tienes dudas, ¿verdad? Esas iglesias realmente asfixian, intoxican nuestra espiritualidad, porque necesitamos iglesias abiertas donde podamos confesarnos nuestros pecados los unos a los otros, confesarnos nuestras luchas los unos a los otros, sin esperar ser juzgados, al contrario, esperando ser animados, esperando ser empujados, ¿verdad?, más adelante, acompañados, esperando que alguien seque nuestras lágrimas y vende nuestras heridas. Así deben ser las iglesias y la comunión del Espíritu, una comunión que esté centrada en la gracia, sustentada en la gracia de Dios. Por eso esta comunidad, esta primera iglesia cristiana, con todos sus defectos, como antes he dicho, ¿verdad?, pero con una marca distintiva, que es la obra profunda, radical del Espíritu Santo, es una comunidad que cuida, es una comunidad que cuida. Lo que encontramos aquí no es comunismo primitivo, aunque podría parecerse un poco, ¿verdad?, que algunos han dicho, lo han visto ahí. En ningún momento la iglesia primitiva se abolió la propiedad privada, sino que voluntariamente los hermanos más pudientes renunciaban a parte de lo que poseían para ayudar a los más necesitados. Versículo 32, ¿verdad? Versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, versículo 45, ¿no?, ¿verdad? Pero este reparto no era obligatorio, no era forzoso, sino que era voluntario, salía de un corazón generoso, de un corazón que había recibido tanto, que ahora había otros hermanos en más necesidad y estaba dispuesto a compartir con ellos, ¿verdad? Cuando tenían lugar transacciones de propiedades en la iglesia, se trataba de algo voluntario, ¿verdad? Tenían en común todas las cosas y entonces voluntariamente pues repartían con todos según su necesidad, versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, voluntario, ¿verdad? Sus bienes los repartían a cada uno, vendían sus propiedades, nadie les obligaba. Aunque no es comunismo, entendemos la razón por la cual muchos han querido ver aquí el origen de esta doctrina política. Pero aquí vemos que aunque fuese, y esto no es el germen, ¿verdad?, del comunismo ni del marxismo, ¿no?, pero aquí vemos que de todos según sus capacidades, para todos según sus necesidades. De todos según lo que tuviesen, no se le pedía a todos lo mismo, ¿verdad?, ni siquiera se les pedía, salía de los corazones. De todos según sus capacidades, para todos según sus necesidades, ¿verdad? Esta revolución no fue fruto de la toma del poder, sino del poder del Espíritu Santo que les tomó a ellos, que vino sobre ellos, ¿verdad? No había ningún otro propósito en la entrega de las propiedades, no se trataba de una estrategia manipuladora, al final, a fin de ganar más adeptos. ¿Cuántas veces caemos en esta tentación, no? Vamos a hacer algo, a ver si... No, simplemente se trataba de compartir con otros que tenían una necesidad mayor que uno mismo, ¿verdad? Por el contrario, era una expresión espontánea del amor que se sentían y se profesaban unos por otros, el cual ha sido derramado en ellos en sus corazones por el Espíritu Santo. Los apóstoles no se contentaban simplemente con ganar nuevos conversos, ¿verdad?, con predicar el Evangelio. Insistían en que esa nueva comunidad debía cuidar los unos de los otros. El cuidado mutuo debería ser siempre el producto o el fruto de una verdadera evangelización. No llamamos a las personas a la conversión, al arrepentimiento y a la conversión para después desentendernos de su vida, de sus luchas, de sus problemas, de sus necesidades. No. Estamos llamados a acompañarles, estamos llamados a cuidarles, estamos llamados a protegerles, estamos llamados a vivir con ellos en toda su vida, ¿verdad?, en todas sus circunstancias. Aquí tenemos a un grupo de hombres y de mujeres que han encontrado de repente un amor que los llena de entusiasmo y que expresan de una manera extravagante, como los amantes. No sirve de nada de decirle a un joven enamorado cuando mira un escaparate de la joyería, sabes que no puedes comprarlo, ¿verdad?, porque desea agradar a aquella a la que ama.
y está dispuesto a gastar incluso lo que no tiene, ¿verdad?, para mostrar su amor. Sabemos que el amor se muestra de muchas formas, pero así también se muestra. El amor rechaza hacer cálculos, ¿verdad? Se entrega y se da sin calcular el beneficio o el coste, ¿verdad? Por eso ama, porque ama de una forma desinteresada al objeto de su amor. San Ambrosio, uno de los primeros padres de la Iglesia, rechazaba la Iglesia de sus días debido a la cantidad de dinero que se gastaba en embellecer sus edificios, mientras era negligente en el servicio a los pobres. Y decía: un esclavo redimido a expensas de la Iglesia, un esclavo comprado por la Iglesia, es un adorno mucho mejor para la Santa Comunión que un cáliz de oro, ¿verdad? Esto se trata de personas, esto se trata de vidas, se trata de hombres y mujeres y niños, ¿verdad? Se trata de sus vidas. Cómo adornamos la Iglesia es con las vidas de otros, es con la comunión que tenemos, es con la ayuda mutua, con las buenas obras, es con el cuidado, con la edificación de su Iglesia, ¿verdad? Es con las personas, se trata de personas, de doctrina para personas, de doctrina que se convierte en algo práctico, en algo bueno, en algo edificante, en algo reconfortante, en algo que edifica, no que destruye las vidas. La comunión no es una especie de charla mística que predomina en nuestras reuniones cristianas, ¿no? Tenemos que tener más comunión, la comunión es algo importante. No, la comunión es el sentido de pertenencia. Pertenezco, ¿verdad?, a un grupo, a una iglesia local donde el Señor me ha puesto, y una iglesia transnacional, y una iglesia invisible, que son todos aquellos que han sido llamados y han creído, ¿verdad?, durante estos siglos, visible e invisible, con el Señor y presente, ¿verdad? Formo parte de ese cuerpo, pero formo parte de una pequeña iglesia local, con la cual tengo que estar identificada, a la cual tengo que amar, con la cual lloro y con la cual me alegro, con la cual sufro, y con la cual me felicito cuando vemos victorias y la mano del Señor prosperándonos, ¿verdad? Por lo tanto, la comunión tiene que ver con el sentido de pertenencia a Dios el Padre, a Dios el Hijo, por medio del Espíritu Santo, y a su pueblo redimido y llamado por gracia. En esa comunión horizontal tenemos que hacer cosas con los demás y hacer cosas por los demás, con los demás y por los demás, preocupándonos por ellos. Y vale la pena en esta mañana preguntarnos, esta comunión preciosa que ha conseguido el Señor Jesucristo, ¿verdad?, muriendo en la cruz, volviendo al Padre, enviando al Espíritu, y el Espíritu creando esta nueva iglesia, esta nueva comunión, este nuevo cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero vale la pena preguntarnos, porque es gracias al Dios Trino que podemos disfrutar este tipo de comunión. Pero vale la pena en esta mañana preguntarnos cuánta comunión de este tipo hay en nuestra iglesia. Porque vivimos en un mundo que la necesita y la anhela desesperadamente. Vivimos en un mundo que necesita este tipo de comunidad y que anhela desesperadamente este tipo de comunidad. Pues que el Señor nos ayude a ser esa comunidad, ¿verdad?, cristiana, que impacte al mundo que nos observa. Que el amor de Dios el Padre, que la gracia del Señor Jesucristo y que todo el consuelo de su Santo Espíritu sea con todos nosotros.